Hola, ¿cómo le va? Vamos a ver el modificador static. El modificador static es un modificador que habla sobre la permanencia, sobre la existencia de un atributo o un método. Lo principal de static que hay que entender es que no hace falta instanciar un objeto para usarlos. O sea que si un método es static o un atributo es static, yo los puedo usar sin haber instanciado ningún objeto de esa clase donde ese atributo o ese método están definidos. Decimos que son atributos o métodos de la clase, porque van a ser comunes a toda esa clase. Así que por más que yo acceda a un atributo static desde muchos objetos o un método static desde muchos objetos, ese método, ese atributo va a ser el mismo independientemente de para qué objeto lo llamen. Al ser de la clase, como dijimos, si a un atributo static lo modifico, ese atributo en realidad es único, no es que es una variable para cada objeto. Entonces, cuando yo lo modifique, eso me va a impactar en el funcionar de todos los objetos. Vamos a verlo con un programa corriendo. Les propongo crear una clase que se llame persona, con un atributo public string que sea nombre y un public static que sea número de contactos. Tenemos un constructor que le pasamos el string nombre y se guarda en la variable nombre de ese objeto que se va a distanciar, y cuando se invoca el constructor se va a incrementar la variable num contactos. Observen que num contactos es static, ¿sí? Infocant nos dice la cantidad de contactos que hay, es decir, que cada vez que yo instancie, o sea, cada vez que creo un objeto de la clase persona, este contador se va a incrementar en 1. Infocant me muestra el valor de ese contador, me lo muestra en la pantalla. Observen que es un método static también. Y presentarse es un método que me dice el valor del atributo string nombre. Entonces, ¿yo qué hice? Primero llamé a infocant. Observen que el llamar a infocant, que es un método static, lo hago a través del nombre de la clase persona, y no a través del nombre de un objeto. Creo un objeto de la clase persona que lo llamo P1, invoco al método infocant. Creo otro objeto que lo llamo P2, invoco al método infocant. Creo otro objeto que lo llamo P3 y llamo de nuevo infocant. Y después, para cada uno de esos objetos, P1 y P2 y P3, llamo al método presentarse. Obsérvense que este presentarse es el método presentarse del objeto 1. Este método presentarse es el presentarse del objeto 2. Y este método presentarse es el método presentarse del objeto 3. En cambio, infocant es el método presentarse de la clase. ¿Por qué? Porque infocant es un método static. Observen qué pasa cuando yo lo corro. Yo lo corro y lo que voy a ver es hay 0, que corresponde con el primer llamado que yo hago cuando no hay ningún objeto instanciado, entonces la cantidad es 0. Cuando instancié el primer objeto y después llamo a infocant, me dice que hay 1, instancia el segundo me dice que hay 2, instancia el tercero me dice que hay 3. Luego, el P1, P2 y P3 punto presentarse me dice mi nombre. De esa forma pudimos hacer un contador para saber cuántos objetos hay instanciados de una misma clase. Atributos que sean comunes a todas las clases y que si se modifica para todos, sería un atributo que habría que poner static. Por ejemplo, no sé, en los juegos donde uno agarra un ítem y eso modifica algo del juego que es para todos los elementos, no sé, en un tatetí, la velocidad de los fantasmitas cuando uno agarra una moneda, o no sé, agarrar un ítem que me da más velocidad en un juego de autos, o nos da más velocidad a todos los de un mismo equipo. Entonces ese atributo static para todos esos objetos se modificaría y tendría el mismo efecto en todos los objetos a la vez, ya que sus métodos dependen de ese atributo que es static. Bueno, espero que haya servido para aclarar cómo es el modificador static. Cualquier duda me la pueden poner en los comentarios, me pueden enviar un correo, me preguntan en clase si son mis alumnos.